La historia de Mesoamérica es rica y fascinante, llena de culturas avanzadas y profundas transformaciones sociales. Antes de la llegada de los europeos, esta región albergaba algunas de las civilizaciones más desarrolladas y sofisticadas del mundo, incluyendo los olmecas, mayas, zapotecas, mixtecas y aztecas. Los olmecas fueron una de las primeras grandes civilizaciones de Mesoamérica y florecieron en la región costera del Golfo de México desde aproximadamente 1200 a.C. hasta 400 a.C. Se les atribuye la invención de muchas de las características culturales mesoamericanas, como el juego de pelota y la monumental escultura de piedra, incluyendo sus emblemáticas cabezas colosales. La civilización maya, conocida por su lengua compleja y su escritura jeroglífica, emergió alrededor del 2000 a.C. alcanzando su apogeo durante el período clásico, 250 a 900 DC. Los mayas construyeron impresionantes ciudades-estado como Tikal, Palenque y Copán. Desarrollaron un calendario preciso y realizaron avanzados estudios astronómicos. Colapso en el período postclásico todavía genera numerosas teorías entre los arqueólogos. En el sur de lo que hoy es México, florecieron los zapotecas y mixtecas, dos de las culturas más importantes de Oaxaca. Su historia se registra en códices y glifos encontrados en sitios como Monte Albán y Mitla. Los zapotecas fueron conocidos por sus prácticas agrícolas avanzadas y su sistema de escritura, mientras los mixtecas destacaron como maestros artesanos, especialmente en la elaboración de joyería de oro. Los aztecas, un pueblo guerrero, se establecieron en el Valle de México a principios del siglo XIV. Fundaron su capital, Tenochtitlán, en un islote del lago Texcoco, convirtiéndola en una de las ciudades más impresionantes de su tiempo. A través de alianzas y conquistas, los aztecas formaron un vasto imperio. Eran conocidos por sus rituales religiosos y sacrificios humanos, algo que chocó con los valores europeos al llegar Hernán Cortés en 1519. El encuentro entre los europeos y los pueblos mesoamericanos fue un periodo de choque y transformación. Grandes cantidades de población indígena sucumbieron a las enfermedades traídas del Viejo Mundo. Pero también empezaron a fusionarse las culturas, influyendo mutuamente en asuntos de gastronomía, arquitectura y tradiciones. Hoy en día, las culturas mesoamericanas perduran no solo a través de los descendientes de estos pueblos, sino también a través de sus impresionantes ciudades arqueológicas, sus códices y las lenguas que todavía se hablan en la región. La historia de Mesoamérica es fundamental para comprender la diversidad y riqueza cultural de la humanidad. Los olmecas fueron una de las civilizaciones más antiguas e influyentes de Mesoamérica, viviendo en lo que hoy es el sur de México entre aproximadamente 1500 y 400 a.C. Su cultura se desarrolló principalmente en la región de la Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes, en lo que hoy son los estados de Veracruz y Tabasco. Los olmecas son a menudo referidos como la cultura madre de Mesoamérica debido a sus contribuciones significativas al desarrollo de otras civilizaciones posteriores, como los mayas y los aztecas. La cultura olmeca es particularmente famosa por sus monumentales cabezas colosales. Estas cabezas son esculturas de piedra basáltica que pesan varias toneladas, con rostros que muestran características únicas, tales como labios gruesos y narices anchas. Se cree que estas cabezas representan a importantes líderes olmecas, aunque todavía hay mucho debate sobre su exacto propósito y significado. Los olmecas también son conocidos por su avanzado sistema de escritura, considerado como uno de los más antiguos de América, aunque no ha sido completamente descifrado. Su sistema de numeración, que incluía el uso del cero, es otro de sus grandes legados, evidencia de un conocimiento matemático avanzado. En cuanto a su organización social y política, la sociedad olmeca parece haber estado altamente jerarquizada, con una élite gobernante que controlaba tanto la economía como la religión. Se sabe que los olmecas practicaban el juego de pelota mesoamericano, que tenía un profundo significado ritual y social. La religión olmeca era compleja y profundamente integrada en su vida diaria. Sus deidades incluyeron al dios jaguar, una divinidad que a menudo se asociaba con la fertilidad, la lluvia y la tierra. Muchas de sus figuras religiosas y mitológicas están representadas en su arte. El arte olmeca es conocido por su calidad artística y la sofisticación de su simbolismo.
En cuanto a su impacto en la región, los olmecas influyeron fuertemente en la arquitectura, el arte y la religión de las culturas mesoamericanas posteriores, como la maya y la azteca. Sus centros ceremoniales y su estilo artístico fueron modelos para civilizaciones posteriores, quienes heredaron y adaptaron muchos de sus conceptos. Lamentablemente, mucho sobre los olmecas sigue siendo un misterio debido a la falta de registros escritos y la dificultad en la interpretación de sus restos arqueológicos. Sin embargo, las investigaciones continúan y los descubrimientos arqueológicos siguen arrojando nueva luz sobre esta fascinante civilización, que se considera un pilar fundamental para entender la historia y el desarrollo cultural de Mesoamérica. En la península de Yucatán y partes del actual México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, floreció una de las civilizaciones más impresionantes de la historia, los mayas. Conocidos por sus avances en matemáticas, astronomía y escritura, los mayas construyeron ciudades imponentes y dejaron un legado cultural que aún persiste. La historia de los mayas se extiende desde aproximadamente el año 2000 a.C. hasta el siglo XVI después de Cristo, cuando la llegada de los europeos marcó el fin de su independencia. Durante este extenso periodo, los mayas desarrollaron uno de los sistemas de escritura más eficientes y hermosos del mundo antiguo. El esplendor de la civilización maya alcanzó su cúspide en el periodo clásico, desde el año 250 a.C. hasta el 900 después de Cristo. Durante estos años, ciudades como Tikal, Palenque, Copán y Calakmul se erigieron como centros nodales de una red comercial y cultural que abarcaba gran parte de Mesoamérica. Estas ciudades estaban gobernadas por líderes poderosos conocidos como Kaulahap, quienes eran considerados descendientes de los dioses. El respeto por la astronomía y el tiempo caracterizaba muchos aspectos de la cultura maya, con observatorios astronómicos y calendarios precisos. La arquitectura maya es sorprendente. Las pirámides y templos, con sus altos perfiles, eran los centros rituales donde la élite gobernante realizaba ceremonias para contactar con los dioses y perpetuar su autoridad. La pirámide del castillo en Chichén Itzá es uno de los ejemplos más icónicos. A medida que la civilización maya se expandía, enfrentaba desafíos internos y externos. Las rivalidades entre ciudades y factores ambientales como la deforestación y el cambio climático contribuyeron al colapso maya, marcado por el deterioro de sus grandes ciudades y el traslado de poblaciones. Incluso después de su declive en el periodo posclásico, 900 después de Cristo, 1500 después de Cristo, y la conquista española, la cultura maya dejó una influencia duradera en los descendientes modernos que preservan tradiciones, idiomas y costumbres milenarias. Los mayas nunca fueron un grupo homogéneo, sino una colección de culturas y subculturas que compartían ciertos elementos lingüísticos y religiosos. Esta diversidad se manifiesta en los estilos arquitectónicos únicos de cada ciudad y en las variaciones de sus tradiciones religiosas. El juego de pelota, que no solo fue un espectáculo deportivo, sino también un ritual con profundas implicaciones simbólicas, es un ejemplo de las variaciones en las tradiciones religiosas de los mayas. Hoy en día, los descendientes de los mayas continúan luchando por el reconocimiento de sus derechos y la preservación de su patrimonio cultural. A través de ceremonias, festivales y la enseñanza de lenguas mayas en las escuelas, mantienen viva una historia rica y compleja. En las montañas de la Sierra Madre del Sur y las fértiles llanuras del Istmo de Tehuantepec, habitan los descendientes de una civilización ancestral, los zapotecas. Conocidos por su legado cultural, arquitectónico y lingüístico, los zapotecas son un pueblo cargado de historia que se remonta varios milenios atrás. La historia de los zapotecas comienza alrededor del año 500 a.C., cuando se establecieron en la región que hoy conocemos como Oaxaca, México. Allí desarrollaron una sociedad compleja y avanzada, con Monte Albán como el epicentro de su civilización. Este sitio arqueológico, construido en la cima de una montaña, se convirtió en el corazón político y espiritual de los zapotecas. Sus magníficas plataformas, templos y canchas de juego de pelota son testimonio de su avanzada arquitectura y sus conocimientos astronómicos. Los zapotecas eran también maestros de la escritura jeroglífica, un sistema avanzado que les permitió registrar su historia, mitología y genealogías. Sus códices, aunque en gran parte perdidos debido a la conquista española, son evidencia de una cultura que valoraba la educación. En el ámbito social, los zapotecas vivían en una estructura bien organizada, con una clara división de clases.
Existía una élite política y religiosa que ejercía el poder y dirigía la vida comunitaria, mientras que los agricultores, artesanos y comerciantes conformaban las clases trabajadoras. Sin embargo, todos ellos se unieron bajo la cosmovisión zapoteca, un sistema de creencias que veneraba a múltiples deidades relacionadas con fenómenos naturales y astronómicos. Una característica destacable de los zapotecas fue su idioma, el zapoteco, que aún sobrevive en diversas variantes. El idioma no solo era un medio de comunicación, sino también una expresión de identidad cultural y de resistencia durante la colonización. Durante la conquista española en el siglo XVI, los zapotecas, como muchas otras culturas indígenas, enfrentaron enormes desafíos. Sin embargo, su espíritu resiliente les permitió adaptarse y preservar sus costumbres y tradiciones, que aún hoy se practican en numerosas comunidades zapotecas. En la actualidad, los zapotecas son conocidos por su vibrante arte y tradiciones. La cerámica, la orfebrería y la música son pilares de su herencia cultural, mientras que sus festivales, como la Guelaguetza, celebran sus danzas y vestidos tradicionales, atrayendo a visitantes de todo el mundo. A través de los siglos, los zapotecas han demostrado una admirable capacidad para preservar su riqueza cultural, resistiendo a las influencias externas y manteniendo viva su cultura y tradiciones. Su presencia en la región de Oaxaca es una afirmación del legado inquebrantable de un pueblo que, a pesar de las adversidades, sigue siendo un testimonio vivo de su glorioso pasado. Los zapotecas han dejado una huella imborrable en la historia de México, no solo por sus avances arquitectónicos y lingüísticos, sino también por su firme resistencia y amor por sus raíces. Así, la historia de los zapotecas no es solo una narración del pasado, sino una historia continua que sigue floreciendo con cada nueva generación que elige honrar a sus ancestros y mantener viva su cultura en el mundo contemporáneo. Los mixtecas, un pueblo antiguo y enigmático, habitaron el sureste de lo que hoy es México, principalmente en los actuales estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero. Este pueblo milenario dejó una huella imborrable en la historia con su cultura rica, sus avanzadas creaciones y sus complejas estructuras sociales. La historia de los mixtecas se remonta a tiempos precolombinos, en una época donde sus ciudades florecieron en las montañas, rodeadas por paisajes de increíble belleza. Los mixtecas eran conocidos por su habilidad en la artesanía, particularmente en el trabajo del oro y en la cerámica. Sus obras maestras, muchas de las cuales se han descubierto en tumbas y restos arqueológicos, reflejan un alto nivel de sofisticación y maestría técnica. Además, destacaban en la producción de códices, documentos pintados en materiales como cuero o papel amate, que registraban su historia, genealogías, geografía y mitología. En el ámbito social y político, los mixtecas se organizaban en ciudades-estado, cada una gobernada por un cacique. Estas ciudades solían estar en constante competencia entre ellas, formaban alianzas o se enfrentaban en guerras. Un elemento distintivo de su sociedad era el estricto sistema de clases jerárquicas. La religión jugaba un papel central en la vida de los mixtecas. Eran politeístas, creyendo en una serie de dioses relacionados con la naturaleza y los ciclos agrícolas. Uno de los más importantes era Zahui, el dios de la lluvia, quien, se creía, asistía en la fertilidad de los campos. También rendían culto a sus ancestros a través de complejas ceremonias y rituales que solidificaban sus lazos con el pasado. Uno de los legados más fascinantes de los mixtecas es su participación en la cronología de Monte Albán, una ciudad situada en un sitio arqueológico importante al sur de México. Aunque originalmente fue levantada por los zapotecas, los mixtecas ocuparon el lugar en los siglos posteriores, lo que demuestra su influencia y expansión. Durante su ocupación, embellecieron el área con tumbas adornadas con joyas y ornamentaciones, demostrando su pericia en el manejo del oro. La historia de los mixtecas está marcada por encuentros y desencuentros con los aztecas. Con el crecimiento del imperio azteca, muchos señoríos mixtecos se vieron obligados a rendir tributo. Sin embargo, su interacción facilitó una rica mezcla de culturas que se reflejó en el arte, la religión y la política. Más adelante, con la llegada de los españoles, el destino de los mixtecas cambiaría drásticamente. A pesar de los desafíos que enfrentaron durante la colonización, los mixtecas lograron preservar sus costumbres de manera sigilosa. Hasta el día de hoy, sus descendientes mantienen tradiciones ancestrales.
El legado de los mixtecas es un testimonio de su adaptabilidad y creatividad. La civilización azteca fue una de las culturas más fascinantes e influyentes en la historia de Mesoamérica. Su imperio se extendió por gran parte del actual territorio de México, llegando a su auge entre los siglos XIV y XV, antes de la llegada de los españoles. La historia azteca comienza con su fundación legendaria. Según sus propias narrativas, los aztecas, conocidos también como los mexicas, emigraron desde una tierra mítica llamada Aztlán hacia el Valle de México. Después de años de peregrinación, finalmente establecieron su capital en Tenochtitlán, en medio de un lago, tras cumplir con la profecía de encontrar un águila devorando una serpiente, posada sobre un cactus. Este símbolo se ha convertido en un ícono nacional en la bandera mexicana. Tenochtitlán se desarrolló rápidamente y se convirtió en una ciudad impresionante, con estructuras arquitectónicas monumentales como los templos llamados teocalis. La ciudad estaba organizada en canales y calles que permitían la navegación y el acceso, lo que impresionó profundamente a los conquistadores españoles cuando la descubrieron. La estructura social de los aztecas era compleja y jerárquica. En la cima se encontraba el Xiuhtlatoani, que era el emperador y jefe supremo de todas las ciudades del imperio. Bajo su gobierno, los nobles y sacerdotes gozaban de privilegios y poder considerable, seguidos por comerciantes y artesanos, y finalmente, los campesinos y esclavos. Una de las características más notables de la cultura azteca era su religión. Los aztecas eran politeístas, adorando a numerosos dioses, siendo Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, uno de los más importantes. Las prácticas religiosas incluían rituales elaborados, ofrendas y sacrificios humanos, que fueron realizados para apaciguar a los dioses y asegurar el equilibrio y la continuidad de la vida. La economía azteca se basaba principalmente en la agricultura. Cultivaban productos esenciales como el maíz, el frijol, el chile, y el cacao, utilizando técnicas avanzadas de cultivo como las chinampas. También practicaban el comercio, intercambiando productos y creando alianzas con otras tribus. La educación y transmisión de conocimientos en la sociedad azteca eran altamente valoradas. Los niños asistían a escuelas desde una edad temprana, los Telpochcali, donde los jóvenes eran entrenados para tareas militares, y los Calmecac, donde se educaban a los futuros líderes y sacerdotes. Con el contacto europeo, la civilización azteca enfrentó un cambio dramático. En 1519, Hernán Cortés lideró una expedición que culminaría en la conquista del imperio, con la caída de Tenochtitlán en 1521. Factores como las alianzas con pueblos sometidos, enfermedades traídas por los europeos, y superioridad tecnológica, jugaron un papel crucial en el desenlace. A pesar de su caída, el legado azteca sigue presente en la cultura mexicana moderna. La lengua náhuatl, usada por los aztecas, todavía se habla en algunas comunidades. Su influencia es visible en el arte, la música, la gastronomía, y la celebración del Día de Muertos, que tiene raíces prehispánicas. La civilización azteca continúa siendo objeto de estudio y admiración.